Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das tu palabra, nos das tu instrucción. Y es una bendición bien grande, Señor, que tú nos hayas dado tanta instrucción para la vida. Porque para todas las áreas, sin excepción, tú, Señor, tocas a tu pueblo para separarnos, para santificarnos, para hacer de ti, de nosotros, un pueblo digno de ti, Señor. Bendito seas para siempre. Que así sea, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. A ti encomendamos este tiempo, Señor, y gracias por este reposo. Amén. Muy bien, las porciones de lectura de ahora es la porción 29 y 30, Ajerei y Mot, que es después de la muerte, y Kedoshim, que es apartados o santos. Es de Vayikra, de Levítico 16:1 al 27, si no me equivoco. Eso está mal. Muy bien. Ok, vamos a dar comienzo con esta lectura, ¿verdad? Viendo las dos porciones, que es la 29, que es en Levítico 16:1, y de donde viene su nombre, Ajerei Mot, dice, después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron, Yahweh habló a Moisés. Y dice, en Levítico 19:2, comenzando la porción 30, ¿verdad? Dice, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo, Yahweh, vuestro Dios, soy santo. En estas dos porciones el tema es similar. Cuando está hablando de después de la muerte de los hijos de Aarón, ya habíamos visto esto, cómo ellos se acercaron al Señor, como ellos consideraron que era conveniente. Se habla de que pudieron haber tomado alcohol o hicieron las cosas no aceptables delante del Señor. No estaban en santificación. Y era bien claro que la palabra enseñaba cómo es que tenían que venir delante del Señor. Tenían que venir santificados, tenían que venir ahora sí que lavados y de acuerdo a lo que se había establecido por el mismo Señor. Esto es bien importante. Cuando lo dice, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo, Yahweh, vuestro Dios, soy santos. Aquí hay algo muy importante, porque si bien los hijos de Aarón eran de la clase sacerdotal, ¿verdad? Y de lo más alto, ¿verdad? En todo el pueblo, aquí está hablando de un compromiso de santidad para todo el pueblo. Para todo el pueblo sin excepción. Esto es bien importante que nosotros podamos comprenderlo. En alguna ocasión se hablaba acerca, o alguna persona se me acercó y me decía cómo era necesario enfatizar el sacrificio del Mesías. Y cosa que es verdad. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, nos dice que por medio de la sangre del Mesías nosotros también somos santificados. Cuando nosotros entendemos el sacrificio del Señor y empezamos ahora sí que a profundizar en cómo es que fue su muerte, por qué murió, y cómo es que nosotros estábamos alejados de la palabra, estábamos completamente en rebeldía de lo que la palabra de Dios establece, nos damos cuenta que el sacrificio de nuestro Mesías fue precisamente para corregir, para poder hacer que nosotros pudiéramos acercarnos de una manera segura al Padre. Cuando nosotros vemos todo esto, entendemos que el Señor permite que su Hijo amado derrame esa sangre por amor a nosotros para poder acercarnos. Porque en un tiempo estábamos alejados y la palabra es bien clara, lo hemos repetido muchas veces y es tan importante que nosotros comprendamos. El pecado que nos separaba está establecido en la Biblia que es transgresión de la ley, es la transgresión de la palabra, eso es el pecado. Nosotros tenemos que tener muy claro que el sacrificio de nuestro Mesías es por la transgresión a la palabra del Padre. Amén. Pisoteamos el honor del Padre porque su palabra no se tomó en consideración y el Señor viene a restaurar con su sacrificio y a través de sus méritos, viene a restaurar esa comunión que debemos de tener con el Padre. ¿Cómo lo hizo? Restaurando el honor del Padre, estableciendo a través de su vida la buena ejecución, la buena, ahora sí que obediencia hacia la instrucción. Y porque lo hizo a la perfección, en santidad, separado, es que su sacrificio fue acepto.
Si no hubiera sido de esa manera, no hubiera sido acepto delante del Señor. Y nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados y sin esperanza de vida eterna, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo podamos comprender. La palabra del Señor habla, pero muchas veces, acerca de la santidad. Hoy estuve viendo, ¿verdad? Cuando estaba estudiando esto, que me llamó la atención que en el Nuevo Testamento, ¿sí?, la palabra que se usa como kadosh en el viejo, ¿verdad?, en lo que hemos conocido como hecho en la Torá, en los Proverbios, habla de santificación, de santidad, de santificar, de santificado, santos, santos, santifícalos, santifico, santificados, creo que lo repetí, ¿no? No es santos y santificados, ¿sí? Infinidad de veces. Cuando se habla de santo, ¿verdad?, se habla 140 veces de este tema en la palabra de Dios. Obviamente, ¿verdad?, porque en su mayoría tiene que ver con el Espíritu que es santo, que en realidad en hebreo es Ruach, que es Espíritu, y HaKodesh, de santificación. Espíritu de santificación es la interpretación correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Era necesario que el Hijo, ¿verdad?, fuera levantado. Después de haber muerto y resucitado, de haber vivido en excelencia, fue levantado a los 40 días para que la promesa que se había hablado, ¿verdad?, desde los profetas, lo hemos visto ya, ¿verdad?, cómo estaba profetizado. Era necesario que viniera el Espíritu, el Ruach. Ahí hay algo bien importante. ¿Por qué era necesario? Porque tenía que coincidir ahora sí que con el sacrificio del Mesías, derramando su sangre para comprar un pueblo limpio de todo pecado, y que el Espíritu mantuviera en su poder en santificación al pueblo, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces tenía que armonizar la obra redentora de nuestro Mesías, de nuestro Señor, ¿verdad?, con la obra, ¿verdad?, de restaurar y de volver al pueblo a las sendas antiguas, ahora sí que a la senda de santidad. La palabra lo dice y yo lo creo, ¿verdad?, que por torpes que seamos, ¿verdad?, podemos caminar por ese camino de santidad y no nos vamos a perder. No vamos a ir ni izquierda ni derecha, ¿sí? Entonces, la obra del Ruach, del Espíritu, es para santificar también. Cuando nosotros vemos lo que dice la palabra del Señor, también precisamente la misma Torah, la misma Biblia, ¿sí?, nos habla acerca de que por medio de la instrucción, el mandamiento, es que el pueblo es separado, es santificado. Entonces no hay, ¿verdad?, ninguna contradicción en esto, ¿verdad? Todo lo contrario. La obra de nuestro Señor, de nuestro Mesías, la obra del Ruach, la obra de la palabra para santificar un pueblo, para ser un pueblo verdaderamente, ¿verdad?, digno de ser recibido por Él, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Vemos en la palabra del Señor, en 1 de Tesalonicenses, dice así: para que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Elohim y Abba, delante de nuestro Dios y Padre, ante la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Entonces vemos aquí en 1 de Tesalonicenses que habla irreprensibles en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos irreprensibles, ¿sí?, en haber sido, ¿qué?, apartados. Aún, y más importante, ¿verdad?, según el significado, ¿verdad?, de la palabra, es ser diferentes, irreprensibles en ser diferentes al mundo, irreprensibles en ser diferentes a Egipto, ¿sí? No nos parecemos a Egipto, no nos deberíamos de parecer a Babilonia, no nos deberíamos de parecer a Roma. Eso es lo que está diciendo la palabra en su contexto. Por desgracia, ¿verdad?, muchas veces gente que dice que ama la palabra de Dios y que hay que ser bíblicos, se siguen pareciendo mucho a Roma. Y la palabra del Señor nos dice bien claramente: no puede ser así, tienes que alejarte, tienes que, ahora sí que separarte, ¿verdad?, huir de ella. Eso es lo que enseña la palabra. Perdón. Y dice: ante la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Vamos a continuar ahí en Tesalonicenses 4:3, dice así: pues la voluntad de Dios, lo leemos juntos bien fuerte, 1, 2, 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación.
que os apartéis de fornicación. Aquí llama mucho la atención porque está diciendo, la voluntad de Dios es que mi pueblo sea separado. ¿Esto es algo nuevo en las cartas de Pablo? No, es el principio, ¿verdad? Ahora sí que fue lo que estableció desde el principio el Señor con su pueblo Israel. Ustedes van a ser un pueblo diferente. Se van a distinguir entre todas las naciones. Ustedes van a ser luz, porque son instrumentos para que con tu vida tú puedas atraer a otros a la luz de nuestro Señor. ¿Sí? Cuando dice en 4, 7, 8, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh. ¿Sí? Aquí cuando se está hablando esto es tan importante porque dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia. De ninguna manera, la sangre de nuestro Mesías se derramó para comprar a alguien y que siga igual. No puede ser que alguien lo entienda así. De ninguna manera. ¿Sí? Es claro que la palabra del Señor dice, este es el comienzo, te compro a través de la sangre de mi Hijo amado. ¿Sí? Me perteneces y la vida que vas a tener ya no va a ser más como antes. Desde este momento, la vida que vas a tener es un nuevo nacimiento. ¿Sí? Las cosas viejas van a pasar y para ti todas las cosas van a ser nuevas. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, desde el momento que somos comprados con la sangre del Mesías, ¿ya hemos sido santificados totalmente? No, todavía no. ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos en un proceso. Sí, somos santificados totalmente, pero en el caminar, porque somos perdonados de todos nuestros pecados, pero en el caminar y en las fallas que pudiéramos tener, porque hay quien dice, es que ya fuimos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Yo veo en la palabra de Dios que eso no es correcto. El pecado que viene en el futuro en mi vida, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, porque esa es la condición que pone la palabra. Ahora que el Espíritu me lleve a ese arrepentimiento, bueno, podemos hablarlo como algo en otro tema. Pero es claro que la palabra nos habla acerca de que la persona que no se arrepiente del pecado cometido, ¿verdad?, no tiene perdón de ese pecado. Es necesario que venga el arrepentimiento, que se vuelva a la senda del Señor. ¿Sí? Si no se vuelve al Padre, no hay perdón de ese pecado. Eso es lo que yo veo en su palabra. Ok, entonces dice, pues nos ha llamado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a ser apartados, a ser completamente diferentes de lo que es el mundo. Y ahí está el reto. Ahí está el reto. El estar caminando en este mundo y no participar de las cosas del mundo. Sigamos. Dice en 1 Corintios 1:29. Para que ninguna carne se jacte delante de Elohim. Por cierto, 1 Corintios es de los libros que habla, o las cartas que habla más acerca de santificación, o de ser santos, etc. ¿Por qué será? Porque la iglesia de Corintios, la quejilá de Corintios, estaba en pecado. Estaban completamente, ¿verdad?, mezclados con las cosas del mundo. ¿Y qué había necesidad? Porque ya habían sido comprados con la sangre del Mesías y ya pertenecían al pueblo. Era necesario que entendieran que tenían que santificarse. No podían participar ni podían permanecer en las prácticas pasadas. No debían de hacerlo. Y era necesario poner orden. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Se tienen que santificar. Tienen que entender lo que el Señor hizo. ¿Sí? Y tienen que ser sin levadura. Precisamente ahí lo habla la palabra, ¿verdad? En 1 Corintios. Dice, pero de él proviene lo que sois en el Mesías Yeshua, el cual por parte de Elohim, por parte de Dios, nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación y redención. Entonces, en el Mesías hemos sido hechos santificación, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. Y sigue en 1 Corintios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra vez a los Corintios.
no erréis. Fíjense qué tremendas palabras de Pablo, ¿no? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y así es, ¿sí? Que llegue el momento en que no se va a poder predicar estos versículos. Pues yo no sé, pero ahorita lo estamos leyendo y así es. Eso es lo que establece la palabra del Señor, ¿sí? Y aquí lo dice muy claro, ni afeminados ni homosexuales. ¿Y todos dijeron? Ándale, para que vengan por todos, no más por mí, ¿eh? ¿Sí? Entonces esto es bien claro, ¿verdad? No va a haber promesa del reino de Dios para alguien que practica esto. No existe el reino del Dios de la Biblia, de la Torah y los profetas y la homosexualidad. Eso es falso y es completamente mentira, ¿sí? Porque en muchos corazones y mentes de jóvenes piensan que todavía se podría hacer, que porque es en amor y porque tenemos que ser, ¿cómo se dice?, tolerantes o no sé qué cosas, por no decir más feo, ¿verdad?, tienen en la mente, ¿sí? Inclusivos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no es cierto y tenemos que ser muy enfáticos y muy claros, que no quepa la menor duda que lo que el Señor estableció desde el principio no se va a mover a través de las corrientes sociales, humanas, ni nada, ¿verdad?, ni las modas. No tiene nada que ver con eso. La palabra del Señor se establece y es para siempre. Es eterna, ¿sí? Porque se hablan las cosas como que la homosexualidad fuera algo nuevo, el lesbianismo y todas esas aberraciones. Y no es cierto, ha existido desde el principio, ¿sí? Desde Noé se hablaba de este tipo de cosas. Cuando se hablan, van a volver a ser como en los tiempos de Noé. ¿Y hace cuánto fue lo de los tiempos de Noé? Estamos hablando de más de 5,000 años, ¿sí? Y nosotros, ¿verdad?, empezamos a creer, no, es que eso fue, ¿cómo se dice? Ya no debe de ser de esa manera, tiene que cambiar. No, espérame, en ninguna parte de la historia ha dejado de haber perversión, ¿sí? Siempre ha habido perversión desde que el hombre cayó, ¿sí? No es algo nuevo, de ninguna manera, ¿sí? Y también no es nada nuevo la posición que Dios tiene en su palabra. Es firme, es completamente verdadera y es para siempre. Y es algo que tenemos que entender, ¿verdad? No se va a mover. Así todo el mundo, la gran mayoría, esté de acuerdo en que la homosexualidad sí, la fornicación no tiene nada de malo, ¿sí? Y todos se pongan de acuerdo, la palabra del Señor es inconmovible, no se va a mover. Y ahí es donde tenemos que entender, si verdaderamente creemos en el Dios de los hebreos, en el Dios de Israel, tenemos que entender que ese Dios no se va a mover de posición. Los metan a la cárcel o los quemen en los, ¿cómo se dice?, en los estadios, como se ha hecho en muchos otros tiempos, pase lo que pase, la palabra del Señor es inconmovible, ¿sí? Y lo tenemos que entender. Tenemos que meterlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Muy bien. Entonces sigamos. Y dice, y esto eras algunos. Fíjense qué tremendo, porque hay perdón para estos pecados. Algunos de ustedes anduvieron en estos pecados, ¿sí o no? ¿Sí? Yo no en todos, ¿verdad? Pero sí anduve en algunos y levanto la mano, sí es cierto. Esto es verdad en mí. ¿Sí? Anduvimos en esto, pero el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas. ¿Sí? Y dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Yeshua y por el Espíritu de nuestro Elohim. Entonces aquí hay algo muy cierto, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor nos dice, ¿sabes qué? Ya fuiste lavado, ¿sí? Ya habéis sido santificado. ¿Qué quiere decir? Ya no puedes participar de esas cosas. Porque no solamente estamos hablando de homosexualidad y de, ¿cómo se dice?, ser afeminado. Estamos hablando de idolatría. También de, ¿cómo se dice?, de robar, ¿sí? De ser avaros, de ser borrachos, maldicientes, de ser estafadores, y etcétera, ¿verdad? Y otras cosas. Entonces la palabra es clara.
en este asunto. Dicen, no, que esos homosexuales. ¿Y quién lo está diciendo? El borracho. Al mismo lugar van. ¿Sí me explico? No, que son una bola de pecadores. A mí me tocó ver ahora una persona así, ¿verdad? Pues en la calle, ¿verdad? Parece que no estaba muy bien. Les tocó a algunos muchachos, ¿no? Porque empezó a criticar a todo mundo, ¿verdad? Bien alcoholizado de toda la noche y criticando y diciendo y todo. ¿Y tú cómo te atreves a hablar? Estás en alcoholismo, ¿no? ¿Sí? En la semana antepasada fue eso, ¿verdad? Sí, creo que sí, ¿verdad? Entonces fíjense qué tremendo, porque sí sucede. El que está en otra, ahora sí que desde otra trinchera, ¿no? ¿Sí? Empieza a atacar a otros pecados cuando en realidad con su pecado la palabra del Señor nos dice, no heredará el reino de Dios. Bendito sea el Eterno. Fíjense qué tremendo, ¿no? Pero por todos esos pecados también el Señor derramó su sangre. Gracias. Para todo aquel que viene en arrepentimiento. ¿Sí? Sigamos. Y dice, Colosenses 1:21. Por cierto, para que se entienda bien claro, cuando se habla de fornicación, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es ser fornicario, ¿ok? Por si alguien no lo sabía, ¿no? Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Fíjense dónde empieza el asunto, ¿verdad? En nuestra mente, ¿sí? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces el propósito es ese, ¿sí? No puedes, pero de ninguna manera, separar el gran sacrificio de nuestro Mesías para podernos dar salvación, ser comprados por Él, y la santificación. Van juntas. Ahí comienza esa santificación, ¿sí? Empieza a dar fruto la santificación. Eso es lo que dice la palabra. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces es necesario entenderlo, ¿verdad? Que nosotros fuimos comprados y se hizo este pueblo para ser un pueblo santo. Voy a dejar de decir tanto santo, para ser un pueblo diferente. Diferente. Porque muchos podemos tener, ¿verdad?, en nuestra mente, bueno, santos, así como que ya voy a volar y la aureolita, no sé qué cosa, ¿no? ¿Sí? Y la palabra del Señor nos está hablando de ¿qué? Ser diferentes. Apartados, diferentes, ¿sí? No podemos seguir igual. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Ni en nuestras malas prácticas, sean las que sean, ¿sí? Sean las que sean. Sigamos. Dice en Hechos 26:18. A fin de que abras sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y esto es tan, pero tan relevante porque dice, porque así era, para que reciban, ¿dónde estoy? Y de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios. O sea, de esta autoridad, de esta potestad a esta autoridad y a esta potestad. En Satanás, haciendo el pecado, ¿verdad? Armonizando con los deseos de la carne, dejándonos llevar por las emociones, ¿sí? No importa lo que piensen los demás, yo voy a hacer lo que yo quiera. Satanás y la carne tienen armonía. Pero cuando estamos hablando de nuestro Elohim, de nuestro Dios, ¿verdad? Y ser espirituales, ahí es donde hay armonía. La carne y Dios no se llevan, eso dice la palabra del Señor. No se llevan, uno con otro son contrarios. Satanás y el Señor no se llevan, ¿sí? Entonces, esto es, cuando nosotros venimos, dice la palabra del Señor, a la luz de nuestro Mesías, ¿verdad? Somos confrontados porque el pecado está siendo expuesto. La palabra del Señor es lumbrera en nuestro caminar. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Expone el pecado. Expone el pecado que traemos dentro, ¿sí? Por eso algunos no aceptaron la venida del Señor, porque sus obras, sus pecados eran expuestos. No, a mí no me vengan a decir, no, es que la palabra lo dice, ¿sí? Y si estás en pecado o estoy en pecado, lo estamos y se acabó, ¿verdad? Así es esa realidad, pero puede cambiar eso en mi vida a través de la obra de nuestro Señor, ¿verdad? Que yo venga arrepentimiento y eso quede quitado, quede barrido de mi vida, ¿verdad? Y empezar a caminar en este camino de luz, en este camino de verdad. Sigamos. Entonces dice, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe
que es en mí perdón de pecados. ¿Y qué dice? Herencia entre los santificados. ¿Sí? Y herencia entre los santificados. ¿Qué es santificados? Entre los apartados. Entre los diferentes. ¿Sí? Vamos a recibir herencia con el pueblo que es diferente. ¿Sí? Y al diferente, ¿qué es lo que le pasa? Pues hay rechazo, pues le hacen bullying, ¿verdad? ¿Y qué le ha pasado a Israel durante toda la historia? ¿Sí? Precisamente eso. Estos se creen mucho, se creen muy santos. ¿Sí? Creen que son más que nosotros. Bien curioso, porque sé que a algunos de ustedes aquí les ha sucedido eso. Sin que digan nada, y nada más porque están queriendo buscar al Señor y ver verdaderamente lo que dice la palabra, ya hay un rechazo de parte de otros. No, eso no es necesario, se creen mucho, son presumidos, Espérame, ¿de qué se trata? Solamente estoy tratando de buscar al Señor para vivir una vida en santificación, eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Pero desde el principio empieza ese rechazo. ¿Sí? Un rechazo que no tiene, ¿verdad? Ahora sí que no debe de causar efecto en nosotros. Deberíamos de estar firmes, porque fuimos comprados con precio de sangre, la sangre de nuestro Mesías. Amén. Muy bien. Entonces dice, recibimos el perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Efesios 5:25 dice así. Si se dan cuenta, estoy citando ahorita puros versículos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que bueno, pues el mal dicho Nuevo Testamento, ¿verdad? El pacto renovado, que es en Yeshua que se renueva ese pacto. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. A ver, los casados, ninguno dijo amén. Eso, bien, Mario. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Sí? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Y esto hablando del pueblo del Señor, ¿verdad? Porque esto es para el pueblo del Señor, seas casado, soltero o como sea. Pero si estás, ¿verdad?, en la fe en Yeshua y fuiste comprado con su sangre, el propósito es de que seas sin mancha y que seas verdaderamente santificado. Ese es el propósito. Aquí hay algo que llama la atención, porque dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Sí? Manantial de verdad, de vida, de agua, es su palabra. Vamos a ver, dice en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense qué tremendo, porque por la sangre del pacto, por la sangre del Mesías derramada en ese madero, es que nosotros somos santificados. ¿Sí? Y castigo viene para el que tome, ¿verdad?, como algo sin valor, que rechace el sacrificio del Mesías. ¿Sí? 13:12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vemos cómo el sacrificio del Mesías por el pueblo, ¿verdad?, es para santificación. Y sigue en Hebreos. Dice, haced sendas derechas para sus pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. Seguid la paz con todos. Lo leemos juntos bien fuerte. ¿Qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Eso dice la palabra. Volviendo, ¿verdad?, en este sacrificio y volviendo a la que la palabra nos enseña. Dice, ¿cómo dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y nosotros nos damos cuenta que precisamente el Señor, ¿verdad?, con su sacrificio, derramando su sangre, hace que el pueblo sea separado, santificado. ¿Sí? Y dice la palabra, por la misma boca de nuestro Mesías, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Sí? Esto es muy, pero muy importante para nosotros. Si yo no tengo palabra, ¿sí? Si yo no tengo palabra, no voy a ser santificado. Voy a quedar, ¿verdad?, en ese principio de decir, sí, Señor, yo soy salvo, yo creo en ese sacrificio de tu Hijo, ¿sí? Y me quedé, ¿verdad?, a los pies de ese madero, sin entender que el madero, la cruz, era la puerta de entrada. Nunca comprendí que el sacrificio del Mesías era para comprarme y pertenecer. Para no para quedarme ahí para toda la vida. Sí es un fundamento para toda la vida. Lo más importante es nuestra roca. Pero ahí entras. Es lo que nos enseña la palabra. ¿Y qué es lo que empieza a hacerse? Entrar a que tú eres pueblo escogido. Eres una nación santa. Eres una nación que tiene que ser luz, que es apartada, que es diferente. ¿Por qué? Porque fuiste comprado por el Mesías para que pertenecieras al pueblo del Señor, para que pertenecieras al pueblo de Elohim, así como la palabra lo enseña, para ser esa nación diferente, siendo luz para las naciones. ¿Sí? Y sigue el escrito, en Salmo 119:9 dice así, ¿cómo podrá el joven mantenerse puro en su camino? ¿Qué dice? Guardando tu palabra. A ver, todos los jóvenes, ¿cómo podrás mantener puro tu camino? Guardando tu palabra. Guardando su palabra. Guardando tu palabra, Señor. ¿Sí? Si yo no guardo, ¿verdad? Un joven que no guarda su palabra, no se va a poder permanecer en pureza. No lo va a poder hacer. Tarde o temprano va a sucumbir ante la tentación. Va a ser el asedio de su mente, el asedio en su escuela, en las películas, en todos lados, porque está en todos lados. ¿Sí? Y tarde o temprano va a caer. ¿Por qué? Porque no está verdaderamente establecido en la palabra. No tiene palabra ni en su mente ni en su corazón. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por eso es tan importante que nuestros jóvenes, que ustedes jóvenes, cada uno de ustedes, verdaderamente empiecen a arraigarse en la palabra. Empiecen a tener palabra en su mente. Verdaderamente empiecen a amar la palabra. Y puedan entender que el mandamiento tiene que ver con ese amor tan grande que tiene el Señor para tu vida. Y que si tú pones por obra la instrucción del Señor, el Señor te va a guardar. El Señor te va a bendecir. ¿Sí? ¿Pero esto es exclusivo para ustedes, jóvenes? No. Es para todo el pueblo. Para todo el pueblo. ¿Sí? Y es necesario entenderlo y comprenderlo. Abrazar lo que el Señor ha establecido para su pueblo. El pueblo se mantiene separado y diferente porque está en su palabra, porque tiene palabra. ¿Sí? El pueblo que no tiene palabra, tarde o temprano va a tropezar, va a caer ante la tentación. Tenemos que tomar el ejemplo del Mesías cuando fue tentado por Satanás, ¿verdad? Porque el Mesías en el desierto, para poder contrarrestar los embates, ¿verdad? Esa guerra de Satanás contra él, ¿qué fue lo que utilizó? La palabra. La espada, ¿verdad? La palabra. Y porque conocía la palabra, que específicamente utilizó puros versículos de la Torá. ¿Sí? El Mesías no citó Primera de Corintios, ¿verdad? El Mesías no citó Santiago. No existía ni siquiera. ¿Sí? No existía. ¿Qué es lo que usó? La Torá. Porque con la Torá, cuando estás verdaderamente aferrado a la instrucción del Señor, ahí es cuando el Señor te trae protección, hay bendición. Eres un pueblo santificado. No hay Torá, no hay santificación. No hay Torá, no hay cómo defenderse del enemigo. No, pero es que los versículos en Mateo o en Primera de Tesalonicenses, sí, es verdad, tienen poder. ¿Por qué? Porque están fundados en la Torá. Y ese es el orden. ¿Sí? Así es. Entonces el Señor, bajo esa tentación, utiliza la Torá. Y empezamos a entender, caray, así es. Y los primeros, ¿verdad? Los grandes mandamientos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Deuteronomio 6:4. ¿Y qué más? ¿Sí? Hoy en esta paracha viene Levítico 19, ¿qué?
18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Si tú cumples eso, dice la palabra de Dios, estás del otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumpliendo el gran mandamiento, ¿verdad? Forzosamente tienes que ampliarte a toda la palabra. Porque el que ama al Señor con todo su ser, obedece su palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, qué importante es que podamos comprender que nuestras vidas como pueblo tienen que estar fundados en la palabra del Señor. Dicen, sí, pero la roca es el Mesías. Sí, porque Él es la Torá viviente. Él es el ejemplo por excelencia, ¿verdad? Del buen cumplimiento de la instrucción del Padre. Él fue el que utilizó, ¿verdad?, su vida para levantar el honor del Padre. Amén. Levantando el honor de la palabra. No poniéndolo, ¿verdad?, a ese nivel de tradición humana. No poniendo la tradición humana, sea cristiana, judía o la que sea, ¿verdad? No poniendo la palabra de Dios por debajo de esas tradiciones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros precisamente, ¿sí? Pero es que el judaísmo lo hace de esta manera. Sí, pero la palabra del Señor dice que es de otra manera. Pero es que el cristianismo lo hizo de esta manera, ¿verdad? Por tradición romana. Pero la palabra de Dios lo dice diferente. Y yo no sigo ni a judaísmo, ni a cristianismo alguno denominacional, como se podría entender, ¿verdad? Sino que estoy siguiendo lo que escrito está, ¿sí? Y ahí es donde el pueblo va a poder tener poder, para poder vencer, ¿verdad?, esos ataques del enemigo. Porque va a decir, escrito está. Igual que nuestro ejemplo, nuestro Señor, ¿sí? Que hay, ¿verdad?, una tentación acerca de algún pecado, escrito está, ¿sí? Pero es que todos lo hacen y que ya es normal. No. Todo pensamiento llevado a la obediencia en el Mesías, ¿sí? Yo no voy a sucumbir, yo no voy a caer bajo esas acechanzas. No voy a permitir que mi vida se vaya porque la mayoría lo hace, ¿sí? Sino que pongo un alto aquí y escrito está. Soy pueblo del Señor y tengo que ser santificado, diferente, apartado para su gloria. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajo el poder y la unción del Espíritu, porque no va a haber contradicción, ¿sí? Tiene que ser todo, ¿sí? Estoy verdaderamente sobre la roca que es mi Mesías, obedeciendo la instrucción del Padre. No puede ser de otra manera. Es necesario que nosotros comprendamos que requerimos todo lo que el Señor nos está dando, ¿sí? Para poder seguir adelante, ¿sí? Porque las acechanzas del enemigo van a seguir, no van a parar, ¿sí? Entonces sigamos adelante. Vamos a ver, Hebreos 10:9. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Fíjense qué tremendo, ¿eh? En esa voluntad somos santificados, ¿sí? Por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, una vez y para siempre, ¿sí? Porque el Señor nuestro Mesías, nuestro Salvador, obedeció la voluntad del Padre. Nosotros podemos ser santificados. Gracias. Porque eso fue lo que se ofreció por nuestros pecados, ¿sí? Eso fue la ofrenda delante del Padre. Acepta delante del Padre, ¿sí? El sacrificio del Mesías para santificación de su pueblo. Y ahí comienzo, ¿verdad? Y ahí empieza la motivación, ¿sí? Porque el Señor me compró con su sangre, su sacrificio por mis culpas, su sacrificio por el pecado que yo cometí, ¿sí? Yo soy comprado a través de esa vida completamente santa, completamente diferente, apartada del mundo. Con esa vida que fue derramada sobre el madero, yo fui comprado. ¿Sabes qué? Yo tengo que caminar de acuerdo a su ejemplo. Y yo empiezo a seguir. ¿Por qué? Porque tengo un fundamento en santidad. Un fundamento, ¿verdad?, que es Kadosh completamente. Completa y totalmente limpio y puro. Y ahí comienza mi vida en el Señor. En esa santificación a través de su sacrificio. ¿Para qué? Para empezar a caminar y dar fruto de santificación. Eso enseña la palabra. Ese fruto de santificación. Bueno, sí creo.
pero no estoy caminando. Me quedé ahí en que sí creo, pero no obedezco su palabra. Sigo pensando desde una forma occidental, no desde una manera bíblica, que dice que el creer es obediencia. ¿Sí? El creer es obediencia. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que se los he dicho, pero no está de más. Vamos a Juan 3:36. Así es. Porque todos conocen el 16, pero el 36, que es el último del capítulo 3, dice así. Vamos a ponerlo grandote para que todos lo podamos ver. Muy bien, esta es la Biblia textual. La Reina Valera no tiene una buena traducción. Algunas Reinas Valeras en este versículo tienen una anotación al pie de página, pero lo correcto es esta traducción. Vamos a leerlo juntos. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El creer tiene que ver con obedecer. Así es, de la manera hebrea. Así es, según el entendimiento en la Torah. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demuestras tu fe? Con los hechos, guardando su palabra. Porque tú dices que crees, pero tus hechos, tu vida refleja que no crees. Pero es que sí creo. Pues sí, pero no ha llegado esa fe a ser suficiente como para que tu vida empiece a caminar de acuerdo a la instrucción. Queda en ese nivel de, pues sí creo, y hasta ahí. Pero no llega a un nivel de fe que empiece a mover tu vida. ¿Sí? La fe que se tiene en el Señor tiene que ir por encima de tu voluntad. La fe que se tiene en el Señor tiene que ir por encima de tus emociones, de tu comodidad, ¿sí? Aún de tus preferencias. Es que a mí me gusta más de esta manera. Pues sí, pero el Señor dice de esta otra. Ah, pues no quiero, porque tú no crees realmente que Él es el Elohim Todopoderoso. Por eso no se hace lo que el Señor dice. Cuando yo considero que Dios es autoridad sobre mi vida, cuando realmente considero que Él es la autoridad, que sí es un Dios verdadero, yo me someto a Él. No, pero es que yo sí creo, y Diosito, y quién sabe cuánta cosa se dice, ¿no? Y la vida, para donde quiera, ¿verdad? Ahora sí que para donde el viento diga, no, vámonos, ¿sí? Y lo que dijo el Señor, Él es bueno, va a tener misericordia. Y quién sabe cuánta cosa se dice que no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Y no va a ser de esa manera, va a ser como Él dice que es. Amén. Esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos realmente entender que no es como nosotros queremos, sino que así como dice el Padre nuestro, y que todo el mundo lo ora, pero que pocos lo comprenden o lo quieren entender. Hágase tu voluntad. Ahí está el asunto. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí están como periquito todo el mundo, alrededor del mundo, ¿verdad? En casi todos los países se habla del Padre nuestro, pero poca gente le pone atención y lo obedece. Y con ese hágase tu voluntad, de toda tu mente y de todo tu corazón, ya estás del otro lado. Nada más con esa frase, que sea real y viva en cada uno de nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Y te pones a reflexionar, ya no se va a hacer mi voluntad. Ya no se va a hacer la voluntad de mi esposa o de mi esposo o de mi abuelita. Ya no se va a hacer la voluntad del este o el otro. Es la voluntad del Señor. Que se haga tu voluntad. Voy a caminar de acuerdo a tu voluntad. ¿Sí? Pum, ahí cambias todo en la vida. Pero mientras sigamos siendo voluntariosos y no le hagamos caso a lo que la palabra del Señor dice, tu vida va a permanecer exactamente igual. Engañándote a ti mismo, diciendo que crees, cuando realmente no crees. Porque estás atado tal vez. Porque está atada la vida a algo. Pero cuando realmente se pone la fe en Yeshua, con Yeshua nuestro Mesías,
todas esas ataduras se desvanecen. ¿Sí? Se desvanecen. Porque el Señor vino a eso, a traer libertad al pueblo, no a que siguiera atado. ¿Sí? Vino a traer libertad. Y esa libertad es para nosotros. Sigamos. Primera de Pedro. El que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. ¿Y eso qué? Pues porque Él es el Dios Todopoderoso que está diciendo cómo es que son las reglas en su pueblo. Y Pedro lo está diciendo muy claramente. ¿De dónde sacó esto Pedro? De la Torá. Pues de la Torá, precisamente. Y que lo repite ¿en dónde? En Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Y ahí está repetido constantemente. ¿Sí? Así de sencillo es de entender la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ser un pueblo de acuerdo a lo que el Señor dice? ¿O vamos a seguir siguiendo tradiciones y cosas de hombres? ¿O mi pensar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y dice, ¿sabes qué? Si fuimos comprados con la sangre del Señor, es para que seamos su pueblo. Para que realmente tomemos en serio esto. Y que realmente empecemos a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sí? Y va a haber cambios en las vidas. Ahí sí va a haber cambios en las vidas. Mientras no sea de esa manera, se sigue haciendo la voluntad de aquella persona o de esta o lo que sea. ¿Sí? Aleluya. O seguimos las corrientes. Ahí vamos. Es que es por amor. Mira qué bonito se ven los dos muchachitos. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Sí? O las dos muchachitas allá agarradas de la mano. Se nos tiene que hacer normal porque en el mall, en el centro comercial, se están besando, agarrando de la mano. Claro que no, de ninguna manera. De ninguna manera se nos puede hacer normal. No se nos puede hacer normal que las mujeres se vistan de una manera inadecuada. No puede ser normal. Así es. Entonces, no puede ser normal para nosotros. Para el mundo sí, para nosotros no. ¿Sí? Es anormal, está enferma la sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez se alejan más de la voluntad establecida de Dios. ¿Sí? Es que todos se lo ponen, pues en el pueblo del Señor no. Si eres hija de Israel, aquí en el pueblo de Israel no. Allá en el mundo sí. ¿Sí? Ahí me llama la atención porque hay unos pastores que exponen a las mujeres, ¿no? Y les dicen bien fuerte, ¿viste? Y si no, ¿qué? Ahí está la puerta. ¿Sí los han oído? Uno que está en Puebla lo hace de esa manera. ¿Sí? Curiosamente, esa congregación, que yo no estoy de acuerdo en todo lo que se dice, ¿sí? Tiene miles de personas que se congregan ahí. Y cientos de miles que lo escuchan por internet. Y yo creo que el Señor ha prosperado a ese hombre porque es legítimo y es valiente. Con todo y los errores que pudiéramos ver, a mí me llama mucho la atención eso. ¿Sí? No tiene ningún impedimento para decir lo que por lo menos sus convicciones que dice la palabra de Dios, ahí está firme. ¿Sí? Y no se mueve el hombre. Y duro es. Duro tremendo así. ¿Sí lo han escuchado? No se anda entre las ramas él. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¿Saben qué? Nuestro Dios, y no estoy diciendo que Él sea Dios ese hombre, ¿no? Sino que aprendió algo de la palabra, que esto es muy importante. Nuestro Dios, nuestro Señor, no se anda entre las ramas. Es lo que es y se acabó. ¿Sí? Tenemos que aprender cuál es el carácter del Dios de la Biblia. Tenemos que entender, ¿verdad? Cómo es que Él dice las cosas, cómo es que Él hace las cosas. ¿Sí? Dice la palabra. Lo leemos juntos. Dice: el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Una declaración bien importante. ¿Dónde dice eso? ¿Alguien sabe? En Apocalipsis. A ver, una estrellita para Yuli. Dice: luego me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. Fíjense qué capítulo es, Ya va para el último. Ahí está la despedida, ¿sí? No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que comete iniquidad siga cometiendo iniquidad. El que es impuro siga impuro. Pero el justo siga practicando justicia. Y el santo sígase santificando.
he aquí, yo voy en breve y mi galardón conmigo. ¿Y qué dice abajo? Lo leemos bien fuerte. Para recompensar A cada quien conforme sea su obra. no es conforme a su fe. No. Fíjense qué tremendas palabras. Porque en la palabra, ¿verdad? En el entendimiento hebreo de la palabra, aquí está diciendo, cada quien conforme sea su fe. Porque la fe y las obras en la palabra de Dios van completamente juntas y no se separan. En el occidente no. Es que yo sí tengo fe, pero estás en adulterio, pero yo creo mucho en el Señor. Sí, pero no te separaste, si ya se te dijo que te separaras de esa mujer, tienes hijo y familia, y ahí sigue el hombre, pero yo sí creo, y puede hasta llorar. ¿Sí me explico? O en homosexualidad, o en lo que sea. Es algo bien tremendo eso. No, pues que nadie lo juzgue. Ah, caray, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que ser suficientemente maduros para poder juzgar a la quejilá, a la congregación. A los de afuera el Señor los va a juzgar. Eso es lo que dice la palabra. A los de afuera el Señor los va a juzgar. No estamos para andar juzgando a todo el mundo. El Señor va a pedir cuentas de todos. Pero a los de adentro el Señor nos dice, hey, ustedes tienen que juzgar. Ustedes tienen que discernir que sí y que no. Fíjense qué tremendo. Pero nos cuesta trabajo hacerlo. Tomar esa autoridad y no, espérame, ¿quién se va a aventar el tiro con aquella? O con aquel. Y dices, bueno, pues, a ver, Eric, dale, ¿no? Sí. Nadie quiere hacerlo, pero es algo que se tiene que hacer en la congregación. ¿Sí? Sigamos. Y sigue Apocalipsis. Y dice, alguno ha de ser llevado a cautividad, a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Y todos dijeron, uy, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Es Apocalipsis. Esto es lo que llama la atención. Es Apocalipsis. Es profecía para los últimos tiempos. ¿Sí? Y sigue, 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Verdad? Fíjense qué tremendo. Porque esto es lo que el Señor está esperando de su pueblo. Que verdaderamente perseveremos, ¿verdad? Perseveremos como todo un pueblo de santos. ¿Sí? Guardando la palabra del Señor, la instrucción del Padre, y no, ¿verdad?, de ninguna manera dejando la fe de nuestro Mesías. Amén. Muy bien, sigamos. Y aquí viene, ¿verdad? Aquí viene la paracha. Empezamos por el final, pero lo hice con toda premeditación, para que nosotros podamos comprender que lo que está escrito en la segunda parte del libro tiene un fundamento en lo primero. Completamente. ¿Sí? Entonces vemos que se acercan al Señor de una manera no correcta y fallecen, traen muerte. Aquí el asunto está que cuando venga el Señor va a juzgar y también va a haber muerte. Ese es el asunto, que no se entiende cómo es que el Mesías viene en los últimos tiempos. ¿Cómo es que va a traer juicio? ¿Cómo es que va a traer un juicio y va a tomar su criterio dependiendo de la obra de cada uno de nosotros? ¿Sí? Porque eso, según él, y Santiago también, y muchos versículos, van a demostrar realmente en qué creemos. ¿Sí? No, pero es que sí creo en eso, pero es que tengo muchas necesidades y el trabajo, son 12 horas de trabajo y esto. Bueno, entonces tu fe se fue ahí. Tu fe fue más fuerte el invertir tu vida en ese trabajo de 12 o 15 horas. Cuando debiste haber tomado, no, pero es que el dinero, pues es que es por amor al dinero. Cuando hubieras dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí. Ni modo, Señor, yo no puedo estar dedicando mi vida tantas horas a un trabajo porque tengo que dedicar tiempo a ti. Allá tú verás cómo le vas a hacer, porque pues yo soy tu hijo amado, así que das el paso de fe. ¿Sí se entiende? Entonces no vamos a poder justificarnos delante del Señor. ¿Sí? Claro que se tiene que trabajar y los jornales se entienden, ¿verdad?
Pero no puede ser excesivo. No puede ser excesivo. Que no te dé tiempo para poder dedicarle al Señor. No puede ser de esa manera. Entonces, nosotros necesitamos entender cuáles son las prioridades, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos que dedicarle tiempo al Señor? ¿Cómo dedicarle el tiempo a la familia? ¿Cómo hacer las cosas según la palabra del Señor nos marca? Sigamos. Y sigue en la paracha, ¿verdad? Que esto es de la paracha, de la porción de lectura. Levítico 18. Ustedes no harán como hacen la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, donde yo los llevo. Fíjense qué tremendo. Vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Como aprendimos en la tradición, ¿verdad? De casi todas las iglesias. Yo no estoy diciendo que estén mal, simplemente las cosas que son humanas no podemos seguirlas, aunque la practiquen la mayoría. Pero tampoco vamos a abrazar lo que el judaísmo y tradición humana nos dicten. ¿Sí? Porque yo quiero que permanezcas de acuerdo a mi palabra. Eso nos está diciendo el Señor. ¿Sí? Así de sencillo es de entenderlo. Ni allá, ni tampoco acá de este lado. Van a ser, ¿qué? Diferentes. Diferentes. Y el Señor ahí nos va a llevar paso a pasito. Pero todavía tenemos muchos errores. Amén, y lo digo delante de cualquiera. Nadie se está jactando como que ya estamos en otro nivel. De ninguna manera. Pero creo que la dirección la tenemos bien clara. Ni allá ni acá, que sea la palabra. Amén. Y vamos a ir caminando, ¿verdad? Obedeciendo la palabra de Dios y nunca jamás rechazando la fe que es en Yeshua el Mesías. Esa es nuestra dirección. Ahí está la flecha. ¿Sí? En eso vamos a ir quitando y añadiendo. Esto también quítalo. También aquello. Vamos a ver, esto es de la palabra. ¿Sí? Por eso es que dejamos los festejos. ¿Que de dónde eran? Pues de una tradición humana, ¿verdad? Y ya no la vamos a participar. No vamos a participar en eso. Pero tampoco vamos a abrazar la forma de otras tradiciones más antiguas aún, porque no son bíblicas. Así de sencillo es. Simplemente en este conteo del Homer, que la palabra del Señor nos la manda en Levítico, ¿sí? Ahí hay un error que se ha hecho por cientos, aún por miles de años, ¿verdad? Y que no es bíblico. No, pero es que ellos saben más. Pues sabrán más, pero la Biblia no dice eso y se acabó. ¿Sí? Y nosotros no estamos siguiendo esa tradición, estamos siguiendo la tradición bíblica, ¿verdad? Entonces va a haber muchos ejemplos que la palabra de Dios nos enseña, es que tiene que ser de esta manera, pero todos lo hacen así. Vamos a ser los diferentitos, ¿sí? Vamos a ser como raritos, porque ni allá ni acá. Pues bueno, ¿a quién estás agradando? Ese es el punto. ¿A quién estamos agradando? ¿Al Dios eterno o a la gente? ¿Verdad? Y tenemos que ser, ¿verdad?, suficientemente valientes y humildes para reconocer, bueno, pues en esto pues también la equivocamos. Entonces hay que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Sigamos. Entonces dice, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Esto es bien importante. A ver, vamos a repetir eso. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy Yahweh su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yahweh. Vamos a ver eso, que dice, no andarán en los estatutos de ellos. Fíjense, para que vean que es donde tenemos que abrazar. No andarán en los jukah de ellos. Costumbres, decretos, derechos, estatuto, ley, mandamientos, ordenamientos, práctica, regla, rito, etc. Y nosotros hemos visto que por muchos años anduvimos en costumbres, en prácticas y ritos que no son bíblicos, pero que dentro de ellos se festejaban, entre comillas bien grandes, cosas que se decían bíblicas.
Y pues las reglas aquí, bueno, no hay que ser más flexibles y no hay problema, Dios no se va a enojar por eso. Y, caray, pues se te reveló el ángel y te dijo, el Señor te dice que no se va a enojar por esa práctica pagana, porque ya la cristianizaste. Espérame, yo nunca escuché que nadie dijera eso, simplemente era, no tiene importancia. ¿Para quién no tiene importancia? ¿Para la iglesia o para el Señor? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. Cada cosa, por pequeña que sea, al final el Señor nos dice, ¿verdad?, que para que nosotros, ¿verdad?, seamos grandes en el reino de los cielos, vamos a ser juzgados para ver si cumplimos hasta con lo más mínimo de la ley y los profetas. Que si creíamos en ellos, los cumplíamos, lo enseñábamos, lo practicábamos. Entonces grande en el cielo. No, pues no, ni lo enseñabas, ni lo practicabas, y es más, lo negabas, esas partecitas pequeñas de la ley y los profetas, como si tuviéramos autoridad para hacerlo, ¿sí? Bueno, yo digo, no, pues que en este detalle, no, pues la verdad, pues no hemos llegado a esa madurez, hasta dentro de poco ahí llegaremos a esa madurez, de cosas que sé que algunos aquí, o muchos, todavía se preguntan, ¿será que tendremos que hacer esto o no? ¿Será que me debería poner aquello o no? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir avanzando, ¿verdad? Pero tenemos que ser verdaderamente bíblicos. Y sigue, Levítico 18:24. Qué hermoso es tener dirección, ¿no? Que la palabra del Señor sea nuestra instrucción. No vamos a la deriva. El Señor nos está guiando. Su palabra nos está guiando. Su espíritu nos tiene que ir confirmando en todo. Sigamos. Dice, no se hagan inmundos por ninguna de estas cosas, porque todas las naciones que yo estoy echando de delante de ustedes están profanadas con ellas. La tierra se ha vuelto inmunda y por eso es que yo la estoy castigando. La tierra misma vomitará a sus habitantes. Fíjense qué tremendo. Pero ustedes guardarán mis estatutos y mandamientos y no se ocuparán en estas prácticas abominables. Ni los ciudadanos ni los extranjeros viviendo con ustedes, porque la gente de la tierra ha cometido todas estas abominaciones. ¿Y de qué hablaba? Los que leyeron la parashá sabían que tenía que ver con idolatría, pecado sexual en todas sus formas, ¿verdad? Cosas que ni siquiera es conveniente mencionar aquí. Eso hacía esta gente. Y por eso el Señor dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Sacrificios humanos. Bueno, una cosa tremenda. Es que eso era antes. Perdóname, pero se sigue haciendo. Se sigue sacrificando gente por ideales. Se sigue sacrificando gente, ¿sí?, por dinero. Se sigue asesinando gente, ¿sí?, por motivos que son meramente mezquinos, sin valor, sin nada. No tiene precio la vida misma. Me llamó mucho la atención porque escuché un dato, ¿sí?, que toda la gente que murió en el holocausto, que se hablan de 6 millones de judíos, ahorita el Israel actual ya ha abortado mucho más de esos 6 millones. ¿Y qué son? Niños judíos muertos en el vientre de su madre. Fíjense qué tremendo. Y si dice, no pasa nada. Claro que pasa, ¿sí? Porque la gente no muere solamente por bombas, o porque los asaltaron, o porque el narco, o porque se están peleando la plaza. La realidad de las cosas es que la mayoría de la gente está muriendo en el vientre de las madres. Es algo tremendo eso. ¿Y no va a haber juicio por eso? Claro que sí. Claro que sí. No, es que la idolatría, pues tal vez allá en Puebla o en Oaxaca. No es cierto, aquí también hay idolatría, ¿sí? Y es una cosa tremenda, la idolatría al cuerpo humano. La idolatría al estar metidos tanto en nosotros mismos, en los medios, en tantas cosas. Y si nosotros nos ponemos a analizar cada cosa que se hacía en aquellos lugares, no hay diferencia en lo que se está haciendo ahora. Nada más se barnizó, se hizo un poquito así y así, pero se sigue practicando la misma basura, ¿sí? No, que Moloch era bien feo porque ponían a los bebés en sus manos allá ardiendo. ¿Qué diferencia hay?
a que lo estén destrozando desde el vientre de la madre, o que los tiren o los dejen en los hospitales por las drogas, por el poder, ¿sí? Y que sabemos, ¿verdad?, que en muchos casos las autoridades están involucradas. Y vuelve a salir al fulanito de tal que era presidente, gobernador, o quién sabe qué puesto tenía, que lo vieron, ¿verdad?, ahí en negocios con gente que hace cosas que no son lícitas. Entonces, en realidad no hay diferencia. Y el Señor dice, no participes de eso. No puedes hacerlo, ¿sí? Y que no se te haga normal. Jamás que se te haga normal. Porque la gente de la tierra ha cometido todas estas abominaciones. Y sigue. Y la tierra ahora está profanada. Si ustedes hacen a la tierra inmunda, los vomitará a ustedes también. Así como está vomitando a la nación que está allí ante ustedes. Porque aquellos que se ocupan en cualquiera de estas prácticas abominables, quienes quiera que sean, serán destruidos de su pueblo. Así que guarden mi ordenanza. Fíjense qué es lo que nos separa y nos protege. Guardas la ordenanza y te sometes a la voluntad del Padre, así como lo dice el Padre nuestro, ¿sí? Y todo va a estar bien. El Señor te va a bendecir, ¿sí? Dice, quienes quiera que sean serán destruidos de su pueblo. Así que guarden mi ordenanza de no seguir ninguna de estas costumbres abominables que otros antes de ustedes han seguido, y así se profanen a ustedes mismos por hacerlas. Yo soy Yahweh su Elohim. Y sigue en el 19. Vamos a irnos corrido. Habla con la congregación completa de los hijos de Israel. A ver la congregación completa. Ahí en casita, ¿sí? Diles a ellos, ustedes pueblo serán Kadoshim, serán santos, porque yo Yahweh soy Kadosh. Cada uno de ustedes reverenciará, honrará a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mi Shabbatot, mis reposos. Yo soy Yahweh su Elohim. No se vuelvan a ídolos y no fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Yahweh su Elohim. Y sigue en el 20. Santifíquense pues, ya esta es en la segunda, para Parashá 30, ¿verdad? Kadoshim. Santifíquense pues y sean santos, porque yo soy Yahweh tu Dios. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Yahweh quien los aparta para ser Kadoshim, ser santos. Una persona que maldiga a su padre o madre será puesta a muerte. Habiendo maldecido a su padre o madre, su sangre está sobre él. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de su prójimo, ¿verdad?, paisano, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. El hombre que vaya a la cama con la esposa de su padre ha deshonrado sexualmente a su padre, y ambos de ellos serán puestos a muerte. Su sangre está sobre ellos. Y sigue. Observarán mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos, para que yo no los vomite de la tierra. No sigan costumbres de las naciones. Vamos a leerlo todos juntos. Por favor, todos hay que leerlo, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dice? No sigan costumbres de las naciones. Porque ellos hicieron todas estas cosas, lo cual es la causa que yo los detesto. ¿Quieres que te deteste el Señor? Sigue las costumbres del mundo. Sigámonos vistiendo como el mundo. Hablemos como el mundo. Practiquemos lo que el mundo hace. ¿Sí? Festejemos lo que el mundo festeja. Y aún comamos como el mundo come. Hagamos todo como lo hacen los demás. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser detestado el pueblo? Es que es algo bien tremendo, pues. Y creemos, no, eso es del pasado. No, eso es de ahora. Eso es de ahora. Yo soy Yahweh su Elohim, que los apartó de los pueblos. Que los aparto de los pueblos. Distinguirán entre animal o ave, limpio o inmundo. No hagan sus almas abominables con los animales que yo he separado, para que ustedes los consideren inmundos. Lo dice la Biblia. Más bien ustedes, pueblo, serán ¿qué? Kadoshim, para mí, santos, porque yo, Yahweh, soy santo. Lo mismo que está diciendo Pedro. Yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Amén.
Así es. Aleluya. ¿Cómo es que fuimos apartados nosotros en este tiempo? Con la sangre del Cordero. Amén, aleluya. Esa es la respuesta. Fuimos comprados con la sangre del Cordero Gracias. para ser un pueblo diferente, para que el Señor nos trate de una manera diferente. Entonces no puedo ser igual a los demás, no debemos de ser igual. No es tratar de buscar las diferencias para ser diferentes, es buscar las diferencias porque la palabra del Señor así lo establece. Amén. Así lo establece. No, pero que eso no tiene importancia. Bueno, ¿para quién no tiene importancia? ¿Es tu opinión o es lo que dice la Biblia? Así de sencillo es. ¿Sí? Mira, es que se ven bien bonitos juntos. Y tiene el chamaco 14 y 13 años la niña. Y andan de novios. ¡No! Los estás entregando. ¿Sí? Es algo impresionante porque yo conozco de gente que festeja los 3 meses de noviazgo de su niña que tiene 13 años. Con el chamaco que no sabe ni limpiarse las narices, ¿verdad? Que tiene 14. Ay, es que se ven bien bonitos. ¿Qué está haciendo esos padres? Entregándolos ¿a qué? Fornicación. Y la palabra es bien clara en cuanto a eso. ¿Sí? Es necesario que entendamos que no podemos seguir las costumbres del mundo. ¿Sí? Ay, todavía hay tiempo. Aleluya. Bien. Bendito sea el Eterno. Muy bien. Me voy a ir en orden hasta donde lleguemos. Ezequiel 20. Dice así: y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles. Fíjense, es un ataque al liderazgo, a los que están al frente, ¿sí? Y dice, y diles: así ha dicho Yahweh el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Yahweh el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. ¿Sí? Esto es algo bien tremendo porque la palabra del Señor en el pacto renovado dice exactamente lo mismo. Vienes tú, ¿verdad?, a quitar la paja del ojo de tu hermano cuando tú no quitas tu propia viga. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Ah, tú quieres juzgar al pueblo, pero sigues en las costumbres de tus padres. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y dice: hazle conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Yahweh el Señor. El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Yahweh vuestro Elohim, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les diré: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, ¿a causa de qué? Fíjense qué tremendo. Para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Y esto es para subrayarse, porque aquí la motivación es la causa de su nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban. La responsabilidad del pueblo del Señor es bien grande, para que no se infame el nombre de nuestro santo eterno Elohim. Esto es algo bien importante, ¿sí? Y andamos diciendo el nombre del Señor aquí y allá. No lo hagas. No lo hagas, ¿sí? Habla del Dios de la Biblia, habla del Eterno, ¿sí? Pero no estés
llevando el nombre santo del Señor con gente que no lo entiende y ni le interesa. ¿Sí? Es para cosas santas, es para que seamos apartados. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Es bien importante esto. ¿Sí? Sigamos. Muy bien. Dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y se les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo. ¿Lo leemos juntos el 12? 1, 2, 3. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico. El día de reposo es para santificar al pueblo. Fíjense, qué tremendo, ¿va? ¿Sí? Es una señal para el pueblo. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué, ¿qué dice? A causa de mi nombre. Para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Fíjense qué tremendo el testimonio y la responsabilidad del pueblo. ¿Sí? También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no les traería la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Y esto lo subrayo porque es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Por pura misericordia es que estamos de pie ahorita. Gracias. No hemos hecho nada que merezca, ¿verdad?, el favor del Señor. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Apártate. Vuelve a la Escritura. Vuelve a la palabra. Vuelve a las sendas antiguas. Amén. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Y dice, yo soy Yahweh vuestro Elohim. Andad en mis estatutos y guardar mis preceptos y ponerlos por obra. Y santificad, ¿qué dice? Mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Para nuestra santificación. ¿Sí? Vamos a terminar con esto. ¿Sí? Y esto, ¿verdad?, que lo habla Pablo en la carta a los Romanos. Dice en el 22. En el 17, mas la persona que es justa por su fe vivirá. Y en el 22, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. De hecho, cambiaron la gloria de Yahweh inmortal por la semejanza de meras imágenes, como un ser humano mortal, o como pájaros, animales o reptiles. Por lo cual Yahweh los entregó a la vileza de la lujuria de sus corazones, al mal uso vergonzoso de los cuerpos de cada uno con los otros. Cuando se está diciendo esto, a mí me ha llamado mucho la atención que ahorita que andamos con la agricultura, no sé si ya se los comenté, ¿sí?, que nos hemos topado con gente que anda en esto de la agricultura y siguen hablando de una manera necia totalmente, hablando de la madre tierra, de mi hermano el conejo. ¿Sí se los había platicado? ¿Sí? Es que son hermanos menores los conejos. Háganme usted favor, aquí en Mexicali. Y yo me quedo impresionado, ¿sí?, de que hay grupos así, aquí. Y que empiezan a hablar, pues, sandeces, una bola de tonterías, que no entienden, pero que sí las dicen. Y hablan con una autoridad impresionante. Uno se queda así, pero callado, ¿verdad? Porque lo hablan con una seguridad. Nosotros que tenemos la verdad del Señor en la palabra,
¿sí? Deberíamos de hablar con esa seguridad, ¿sí? Deberíamos de estar completamente convencidos, ¿sí? De lo que la palabra del Señor nos enseña. Y dice en el 25, han cambiado la verdad de Yahweh por la falsedad, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. Alabado sea Él para siempre. Amén. Por esto Yahweh los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las contra a su naturaleza. Y asimismo los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasiones el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En otras palabras, puesto que han considerado a Yahweh digno de conocer, no han considerado a Yahweh digno de conocer, Yahweh los ha entregado a formas de pensar despreciables. Fíjense qué tremendo, porque una filosofía o una manera de pensar te lleva a otro pecado. Te alejas de Dios porque tienes, ¿verdad?, esa creencia que crees que es buena, y la gente empieza a depravarse y se empieza a deslizar, y cada vez más, ¿sí? Y dice, para que hagan las cosas impropias, están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Conocen muy bien el decreto justo de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Y los medios de comunicación están llenos de gente que se describe con estas palabras. Y una bola de sandeces, dicen, impresionante, ¿sí? Protegiéndose unos a los otros, adulándose, porque el otro ya salió del closet, porque la otra se atrevió también, porque aquel tomó la decisión madura de separarse de su pareja, porque una bola de tonterías, y lo dicen en todos lados. No podemos acostumbrarnos a nada de eso, de ninguna manera, de ninguna manera. Y tenemos que permanecer firmes y estar verdaderamente convencidos que el Señor, ¿verdad?, a un corazón que está quebrantado y humilde, no lo va a rechazar, lo va a recibir, ¿sí? Es necesario que nosotros permanezcamos, como lo dice la palabra, en santidad, porque el Señor que nos salvó, el Dios que nos salvó, ¿verdad?, es santo, y su pueblo es santo también, ¿sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de esto, es impresionante. Bueno, estamos leyendo 33 transparencias y yo tengo aquí como 50, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo. Seamos verdaderamente sabios en entender lo que está en el corazón del Señor, ¿sí? El juicio de parte del Señor vino en muchas etapas diferentes y no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando la palabra en Mateo 24 dice que va a ser como en los tiempos de Noé, es porque va a ser como en los tiempos de Noé. En Génesis 6 habla de la destrucción de la gran mayoría porque estaban en esas perversidades, y para allá vamos. Si nosotros vemos todo lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, es en los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra también fueron destruidos porque había orgullo y soberbia. Ahora sí que la cereza del pastel era el pecado sexual. Pero ¿qué es lo que los llevó a eso? La arrogancia, el orgullo, el rechazar al Señor, el no tener temor de Yahweh, ¿sí? Y vino destrucción también para ellos, ¿sí? Cuando nosotros vemos todo eso, ¿sí?, la descendencia de Lot y sus hijas también tuvo esa, ¿cómo se dice?, esa paga, porque traían en su corazón toda la maldad, no supieron permanecer separados. Tenemos que aprender a permanecer separados. La mujer de Levita y los de Benjamín también se corrompieron, hicieron cosas terribles con esa mujer, y vino juicio y muerte y sangre por esos hechos. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Mateo lo menciona y el Señor es el que lo menciona para estos tiempos.
Entonces vemos cómo el pecado sexual, la depravación, el orgullo trae un juicio tremendo, porque no supo la persona o el pueblo permanecer en santidad, sea del pueblo de Israel o fuera, pero trae juicio. Las calamidades que sufrió David, ¿por qué? Por el pecado sexual. Algunos años atrás lo habíamos mencionado, pero esto es bien tremendo, porque su castigo, ¿verdad?, fue por adulterio, porque asesinó, porque engañó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer y viendo codició a la mujer que no debía haber codiciado. Y su hijo se acostó en su lecho y también hubo muerte. La caída de Salomón también por eso. Y los ejemplos que dice la palabra de Dios, aún en la iglesia de Corinto, en la quejilá de Corinto, que se hacían pecados que ni siquiera fuera se hacían. Entonces vemos que el juicio no va a parar. El juicio viene si no se para el pecado. El juicio no va a caer sobre nuestras vidas si nos permanecemos en santidad. Si hacemos las cosas a la manera que nosotros nos dé la gana, va a caer juicio, así como lo fue caído, ¿verdad? Cayó ese juicio sobre los hijos de Aarón, ¿verdad? Porque no hicieron las cosas de acuerdo a como estaba establecido que se tenían que hacer. Es necesario que nosotros seamos bien analíticos, jóvenes, papás, no nos acostumbremos a esta basura. No nos acostumbremos a ello. Esto es bien importante. Está completamente, ¿sí?, derramándose. Ahora sí que la televisión está rebosando de mensajes homosexuales. El internet está por todos lados también. No te acostumbres, no es correcto, nunca va a ser aceptado por el Dios de la Biblia. Eso es bien claro, ¿sí? Esto me llamó mucho la atención porque vienen las formas. Y esto es claro que es un adoctrinamiento en la mente. Y la palabra del Señor sigue siendo la misma. Fíjense, y vean las caritas. Homosexualidad, feliz. Bisexual, también. Pansexual, que yo ni siquiera sabía que era eso. Como te dé la emoción, ay, ahora tengo ganas de estar con una mujer, dale. Ahora con un hombre, ahora quiero estar con un trans, ahora quiero... Y a como te dé tu emoción, ese es el pansexual, ¿sí? Sin límites. El asexual, ¿verdad? Y el transexual. Aquí lo que llama la atención, que todos están felices, menos ¿quién? El heterosexual. Es adoctrinamiento, ¿sí? O sea que ser heterosexual es aburrido. Ser heterosexual ya no es la moda. Es una tristeza que nuestras jovencitas y jovencitos se dejen llevar por esta basura, ¿sí? Son una bola de estupideces, así como lo menciona la Biblia. La versión Kadosh así lo menciona. Son una bola de estupideces que no están parando porque no hay solidez en las familias. No hay un padre y una madre que empiece a aconsejar con amor y sabiduría a sus hijos, ¿sí? Y los muchachos están siendo educados por esta basura, ¿sí? Es necesario entender que si somos pueblo del Señor, tenemos que abordar el asunto. Y con mucha sabiduría y paciencia y entender el mundo en el que están metidos nuestros jóvenes. ¿Cómo es que están siendo bombardeados nuestros jóvenes? Que no tuvieron de ninguna manera, ni cercana aún, la formación que nosotros tuvimos, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros, ahora sí que tomemos esto, ¿verdad? Y empecemos a entender que nosotros tenemos que ser un pueblo apartado. No me puedo, ¿sí?, de ninguna manera acomodar esta basura. Que el Señor tenga misericordia de estos hombres y de estas mujeres, ¿sí? Que tenga misericordia de ellos. Porque tenemos que amarlos, pero amarlos de la manera correcta, estando firmes, no estando, ¿verdad?, en duda. Verdaderamente estando firmes en la misma posición y empezarles a hablar en amor y con sabiduría que tienen que venir a arrepentimiento porque sus almas se van a perder. Que no es cierto que esto les va a traer felicidad. No es verdad. Es completamente falso, ¿sí? Y la factura se va a cobrar. Socialmente se está pagando un precio altísimo por abrir la puerta a esto, ¿sí? Necesitamos entender que estos tiempos así son ahora, ¿sí?
Pues que el Señor tenga misericordia. Vamos a ver con qué nos vamos a ir. Pues con el último, que es Apocalipsis también. Sí. Fíjense cómo lo expresa. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice en 22:15: fuera los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Nosotros vemos esto, ¿verdad? Y nos damos cuenta que a pesar de todo eso, el Señor nos dice en su palabra, ¿sí?, para aquel que viene en arrepentimiento. Vamos a ponernos de pie. Ya vamos a cerrar. Un señor que comparte, que vive en Inglaterra, en Londres, pero comparte en español, es un peruano. ¿Sí? No veo sus prédicas completas porque duran más de 5 horas. Duran más de 5 horas. ¿Sí? Y ahí está la gente, ¿verdad? Escuchándole y escuchándole y escuchándole. Fíjense qué tremendo, porque realmente el Shabbat debería de ser para que todo el día estuviéramos estudiando la palabra, para que realmente tuviéramos sed de que la palabra esté en la mente y esté en el corazón, y que entendamos que esto no es juego. A mí me llama mucho la atención, porque mientras aquí hay quien se aburre o dice, ay, está muy largo o lo que sea, esta gente afuera no está perdiendo el tiempo y está adoctrinando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y en el momento que tú duermes, ellos están trabajando. Eso es verdad. A mí no me interesa ir en contra de ellos. Ya hay quien lo hace y el Señor los bendiga y que los ayude a poder perseverar, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que entendamos que esto no es juego. Y que mientras nosotros no tomamos las cosas en serio y creemos que no va a pasar nada y que después lo voy a hacer, ¿sí?, el tiempo se está pasando. Y es necesario entender que necesito meter Torah en mi mente y en mi corazón, porque si no, no la voy a hacer. Es un asedio total esto, sin piedad, sin piedad. Si amas a tus hijos y a tus nietos, ¿verdad?, es necesario que entendamos que tenemos que tomar, ahora sí que la batuta en esto, ir al frente en este asunto. En oración, en estar verdaderamente siendo ejemplo, verdaderamente interesarnos por las cosas espirituales. Porque mientras aquí nos decidimos, allá ya están dando pasos bien tremendos, ¿sí? Y ya hay homosexuales en nuestras familias y lesbianas, ¿sí? No va a pasar nada. Claro que sí pasa. Y la desgracia es que se están adaptando las mentes de los adultos a las mentes de nuestros jóvenes que tomaron decisiones de ese tipo, porque no encontraron solidez en las familias. Esa es la realidad, ¿sí? Y ya que se da el paso, créanme que no es lo mismo. Difíciles, no imposible, pero difíciles que salga alguien que se revolcó de esa manera, que salga en santidad, en arrepentimiento. Sí los hay, y aún los conozco, pero es difícil, unas batallas tremendas, es algo espiritual tremendo, ¿sí? Es necesario que tomemos muy en serio esto. Y la palabra del Señor es bueno el Señor, la verdad. Dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra, a través de esta oración de David: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Vamos a leerlo juntos y haz la propia. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendito eres, Abba. Te doy muchas gracias por tu misericordia. Te pido que nos ayudes a nosotros a prevalecer, a estar firmes,
que todos los adultos aquí presentes tomemos nuestra responsabilidad. Que quites de nuestra mente el creer que no pasa nada, sino que realmente tenemos que obrar, tenemos que dar los pasos, activarnos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Quita de nosotros todo letargo, toda flojera, toda desmotivación que podamos tener. Quita de nosotros todo yugo espiritual que pueda haber en nuestras vidas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Trae libertad para poderte buscar. Trae libertad para poder meter palabra en nuestra mente. Amar tu palabra, amar tu instrucción. El poder hacer lo que tú nos estás pidiendo. ¿Qué nos importa lo que piense el mundo? Ayúdanos a que verdaderamente seamos agradables delante de ti. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y que verdaderamente seamos reconocidos porque estamos en santificación, porque estamos en este camino. No que seamos perfectos ni que hayamos logrado ya el asunto. Definitivamente seguimos, Señor, corriendo esta carrera. Seguimos poniendo nuestros ojos en Yeshua, nuestro Mesías, y confiando en que tú vas a hacer el milagro en cada uno de nosotros. Señor, fortalece al que esté débil. No permitas que se haya desánimo, sino al contrario, que realmente, Señor, estemos enfocados en ti, confiando en ti y haciendo, Señor, lo que tú nos pides. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pido. Ténganme un poco de paciencia, por favor. Voy a leer parte del Salmo 103. Este salmo es tan importante. Y dice así: bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favor y de misericordias, el que sacia con bien mis anhelos, para que rejuvenezca como el águila. Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. Misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira. ¿Y qué dice? Grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre se enternece con sus hijos, así se enternece Yahweh de los que le temen. Bendito eres tú, Señor. En el nombre de Yeshua, que seamos verdaderamente creciendo en temor a ti. En tus manos estamos, Señor. A ti nos encomendamos. Bendito eres tú, Señor. Todo honor sea a ti. Amén.